Y contentísimos, además de estar otra vez con Cristian. Gracias, Cristian. En verdad, ella es psicóloga. Si la recuerdan, ya ha estado con nosotros aquí en cabina. Y hoy ya está de vuelta con un tema súper interesante. Pero bueno, antes te agradezco, Cristian, que estás aquí con nosotros otra vez. No, al contrario, Mariana, gracias a ti por la invitación. Y con gusto las veces que me invites. Ay, pues muy amable y además pues súper abiertos. Acuérdense que estos programas están hechos precisamente para ti, para que estemos aprendiendo juntos, para que también todas las dudas y todo lo que nos ha ayudado a nosotros a ir creciendo y desarrollándonos y teniendo una mayor estabilidad, obviamente que nos haya funcionado, pues estarlo compartiendo con ustedes para que ustedes también sientan esos cambios, apliquen con ustedes todo esto que les digamos, ¿no? Pues y realmente sientan el cambio pues en sus vidas. Así es. Pues gracias, Cristian. Entonces, antes, recuerden que ahorita vamos a hablar sobre el valor de las palabras. Entonces, importantísimo para hacernos conscientes de qué nos decimos, qué aceptamos que otras personas también nos digan, porque también no nada más es lo que nosotros pues nos decimos. Hay veces lo que llega a nuestros oídos es lo que también nosotros interpretamos de nosotros mismos. Entonces, este es un programa súper interesante, en verdad, para que te quedes durante toda la hora y caches pues muchísimas ideas de todo este programa y sobre todo del valor que tienen las palabras. Obviamente también nos inspiramos mucho del libro de Miguel Ruiz, de los 4 acuerdos. Entonces, siempre empiezo con lo que encontramos un poquito en redes. Y ahorita les mencionaba sobre el valor de las palabras. Y en redes encontramos que las palabras que elegimos afectan nuestro mundo y nuestra vida. La gestión consciente del lenguaje puede transformar nuestra experiencia. Entonces, por eso es este programa, para que de veras que hagamos conciencia de qué estamos emitiendo de nosotros y también aceptando y recibiendo al escuchar de otras personas. Así es. En el libro de los 4 acuerdos de Don Miguel Ruiz, uno de los acuerdos es sé impecable con tus palabras. ¿Y a qué se refiere esto? Significa usar el lenguaje con intención y cuidado. Evita hablar mal de ti mismo o de las demás personas. Tus palabras crean realidades y ser consciente de esto puede transformar tu vida. Y esos efectos de los que hablamos, pues precisamente lo mencionan porque las palabras tienen poder. Así es. Pueden sanar o herir, pueden construir o destruir. Al ser impecable con tus palabras, creas un entorno positivo y te liberas de la negatividad. Y por eso es este programa, la verdad, va dedicado completamente a esto, Cris, ¿y por qué titularle el valor, no? No tanto el poder o ser impecable con tus palabras, sino en verdad, o le damos valor a eso que usamos o desvaloramos y nos desvaloramos. Así es. Exactamente, al estarlo utilizando. Entonces, así como todos tenemos el entendido de cuánto vale un peso, 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos, todos tenemos entendido en el lenguaje también el significado, el valor. Entonces, la manera en la que impacta en nosotros es increíble y andar por la vida de manera inconsciente y utilizando sin saber lo que pasa dentro, lo que se queda en la mente con nosotros, bueno, por eso es esta plática. Entonces, cuéntanos un poquito, Cris, ¿por qué las palabras tienen tanto impacto significativo en nuestras vidas, de manera pues ya más profesional? A ver, cuéntanos. Muy bien. Bueno, para empezar, hay estudios científicos que respaldan esto que mencionas del valor de las palabras, del lenguaje, del significado que le damos. Entonces, no solamente queda como una parte de literatura, sino tiene respaldo científico. Y en psicología ha habido estudios al respecto, ¿no? Hay muchas teorías que hablan sobre esto, pero si solamente estudiamos la parte del ser humano, el ser humano es un ser biopsicosocial, tenemos una esfera social, biológica y psicológica, y en esta parte biológica entran los procesos mentales o la cognición, y en la cognición nuestro cerebro
tiene una parte donde regula el lenguaje, la inteligencia, la atención, la memoria, el pensamiento y el lenguaje, ¿no? Y hay estudios del cerebro que van a ubicar en partes del cerebro donde se encuentran activas estos procesos mentales. Si una persona, por ejemplo, tiene alguna lesión, algún accidente o consume alguna sustancia, medicamento, etcétera, puede influir en el pensamiento y en el lenguaje. Entonces tiene una parte biológica, química de nuestro cerebro, el pensamiento y el lenguaje, ¿no? ¿Y cómo es que se da este proceso? Como personas vamos a tomar de todos nuestros sentidos la realidad, la vamos a integrar, y eso es percibir, percibimos, integramos, procesamos esa información que llega y la convertimos en nuestro cerebro en símbolos, imágenes. Por ejemplo, yo puedo interpretar de este espacio, de esta convivencia, con mis oídos, con mi vista, con el tacto, con un abrazo, lo proceso a mi pensamiento y a mi lenguaje, ya sea externo o interno, y le doy un significado. Entonces, en psicología hay una teoría que se llama teoría cognitivo-conductual, que va a esta parte cognición, conducta. Cómo mis pensamientos y mi lenguaje va a influir en mi conducta, ¿no? Y hay muchos expertos que dicen, a cada persona le puede pasar la misma experiencia, pero cada persona va a hacer una interpretación diferente de esa experiencia. Y esa diferencia, ¿por qué cada uno interpreta diferente? Por su historia de vida, sus creencias, su contexto, su personalidad, su carácter, incluso su cultura, ¿no? Sí. Por ejemplo, reprobé un examen o tuve un 8 en una calificación, ¿no? Como unos dicen, bueno, es un 8, y otros, no, como un 8, ¿no? Y también la cultura, como en otros países es vista una calificación y como en México, por ejemplo, o en el Istmo o en diferentes culturas es visto de una forma diferente. Entonces, la situación puede ser la misma, pero cómo yo interpreto en mi cognición esa situación va a influir. Y entonces, ¿cómo influye mi pensamiento? Sobre todo diferenciar pensamientos positivos y negativos, no buenos y malos, porque en psicología nos evitamos lo bueno o malo o las características más morales, pero sí positivo, negativo, y cómo lo que yo considero positivo va a tener una influencia en mi bienestar o en reducir el malestar, y cómo los pensamientos negativos va a tener una influencia en mi conducta. Por ejemplo, si una persona dice, saqué 8 y soy la peor estudiante del mundo, la conducta va a ser, ya no quiero echarle ganas a la escuela, ya no quiero ir, tengo vergüenza, tengo pena, o no sé si reprobo una materia, ¿no? Cómo esa experiencia, ese símbolo y significado va a influir incluso en mi conducta de evitación, estrés, angustia. Y si yo le doy otro significado resiliente o de aprendizaje, y digo, bueno, tengo una segunda oportunidad, es una experiencia, y le doy otro significado, mi conducta va a ser de apertura y va a reducir la vergüenza, el evitar ciertas experiencias. Miedo y demás, ¿no? Exacto. Y fíjate este ejemplo que das, amiga, la verdad es que es importante que no nada más digamos, a ver, ¿por qué yo tengo la interpretación? En realidad hay una serie de imágenes, como dices, y de palabras que vienen apoyando y impulsando una respuesta así. Así es. ¿Sabes qué? Me pongo a llorar. Estoy, pues sí, con mucho miedo, mucha inseguridad, mucha vergüenza, porque reprobé. Pero tal vez porque atrás ya estamos hablando de que ya hay una carga donde ya alguien ya me dijo,
ya, o ya me dijo cosas cuando bajo de calificación, o ya tengo una amenaza, ya hay una sentencia por ahí de que algo me va a pasar, algo me van a hacer, me van a castigar. Entonces, bueno, todo esto, ahorita que regresemos en el segundo corte, lo vamos a desmenuzar, porque qué tan importantes son las palabras o frases precisamente para hacernos sentir ciertas cosas y responder de esa manera. Vámonos al primer corte comercial, regresamos. Y ahorita justo estábamos comentando acerca del caso de un joven o un niño que está atravesando precisamente por un tema de reprobé y cómo me enfrento a esto, y quienes responden por así que con miedo, y quien responde tal vez un poco más, pues más tranquilo, más reflexivo, ¿no? En este tema. Entonces, en este punto, Cristian, saliendo de ahorita del aire, justo te comentaba, ¿sabes qué? Claro que han habido, o sea, hay un contexto detrás. Y muchas veces esas palabras que ya estaban antes de esa situación, que ya sabes que tal vez si tenías un 10 ibas a tener una recompensa como un regalo, y si no, pues lo que te espera son palabras precisamente como no puedes, eres irresponsable, eres un burro y demás, ¿no? Entonces, y ante eso, obviamente, o sea, el tener una noticia como esa y saber que me voy a enfrentar otra vez a esas limitaciones o a esos condicionamientos tan severos, la verdad, que puede recibir una persona, pues ahí ya está, pues ya acá en estos puntos es que creo que debemos de ser muy conscientes de qué es lo que estamos ejerciendo nosotros con nuestras palabras, ¿no? Entonces ahí es donde cuéntanos un poquito de cómo afectan esas palabras negativas, por ejemplo, obviamente en la autoestima, todo lo que se puede, lo que se destruye, se puede decir de aquí. Desde el desarrollo vamos a ir formando nuestra personalidad. La influencia de los pensamientos van a influir también en nuestra personalidad, en nuestra gestión de nuestras emociones, en nuestras conductas y en nuestras tomas de decisiones. Cuando el pequeñito se va formando, hay un proceso de lenguaje, de balbuceos y demás, hasta ya que se consolida el lenguaje, que va a ser del año hasta los 5 o 6 años aproximadamente, pero el lenguaje también, como representa símbolos o imágenes, el pequeñito o pequeñita va a ir repitiendo estas palabras que va a ir escuchando en su contexto. Justo con eso, según los estudios del desarrollo de las niñas y de los niños, de los 3 a los 5 años se va a formar el autoconcepto. ¿Quién soy? ¿No? Y más adelante la autoestima de cuánto me valoro, cuánto me amo, cuánto me quiero de eso que yo soy. Y entonces, si de los 3 a los 5 años esta formación del autoconcepto de quién soy, incluso se tiene este concepto de soy niño, soy niña, soy bonito, soy, ¿no? Y a un niño, una niña le dices, eres bonita, eres hermosa, lo cree. Incluso si dice, soy un superhéroe, lo cree. También las palabras negativas lo cree y lo afirma porque viene de su contexto próximo, ¿no? Entonces el lenguaje se va interiorizando y va formando nuestros hábitos y conductas, ¿no? Si yo me acostumbré a, no sé, hasta escribir de alguna manera, una palabra, una forma de caminar, de ser, que forma parte de mi hábito, también el lenguaje forma parte de algo que yo ya me acostumbré y que es mi hábito y lo normalizamos. A veces el lenguaje violento, negativo hacia uno y hacia los demás viene de nuestro contexto próximo y se va normalizando. A mí me ha tocado ver en talleres de niñas y niños y adolescentes donde el lenguaje es muy violento. Son de malas palabras, agresivos, eres tonto. Y ese lenguaje, que es ya más de un adulto, se sabe que viene de donde lo escuchan, del entorno familiar, de los padres o incluso de otros niños con los que conviven, ¿no? Entonces, si del lenguaje negativo tiene un impacto
para replicar violencias, también tiene un impacto para nuestra valoración. No puedo, nunca voy a poder, no sé, y eso va afectando nuestra autoestima desde pequeñitos. Luego, cuando entramos en la adolescencia, la característica principal de la adolescencia tiene más en nuestro cerebro la parte social, la parte de control de impulsos está reducida y la parte racional igual, ¿no? Los adolescentes, por una parte de maduración del cerebro, tienden a ser más impulsivos, más sociables, y la parte de la razón un poquito disminuida por propio del cerebro, ¿no? Entonces, si somos más sociables, buscamos la aprobación de nuestro círculo cercano, ¿no? Y entonces, si en este círculo cercano, y no solamente es familia, amigos, sino también la cultura, la sociedad, los estereotipos, van a tener este lenguaje de solamente tengo valor si la belleza se define de esta manera, si mis hábitos se definen de esta manera, si tal, y entonces en ese momento cuando yo cumpla esto que la sociedad dice que estos estereotipos, voy a tener un valor, ¿no? Entonces eso va a impactar cuando se consolida nuestra personalidad. Según algunos expertos, de los 20 a los 25 años ya tenemos una madurez de nuestro cerebro y una madurez cognitiva. ¿Qué es la madurez psicológica? Es esta capacidad de ser autónomos, y la autonomía es saber tomar decisiones buenas o malas y saber las consecuencias que eso va a traer para nosotros. Una persona autónoma va a elegir tomar decisiones buenas, que sabe las consecuencias que eso va a traer, y si en algún momento toma decisiones malas, sabe que hay responsabilidades. Y para eso hubo un proceso desde el nacimiento hasta los 20 a los 25 años, con una maduración social, por así decirlo, biológica del cerebro, y de la propia construcción de su personalidad, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿cuánta influencia? Así como la alimentación es importante, como hay muchas campañas de vacunación, de alimentación, del cuidado bucal, etcétera, también el lenguaje, el pensamiento y el contexto es importante para el desarrollo de los jóvenes, ¿no? Entonces, si llegamos a los 20, a los 25 años y llegamos con un lenguaje, un pensamiento negativo, distorsionado, ahí se termina todo, no. Gracias a la autonomía y a la conciencia podemos decir, bueno, me construí en este contexto familiar, cultural, tal, pero tengo la capacidad de hacer algo con esto que yo me construyeron o me construí, y de cambiarlo, y a eso se le llama resiliencia. Y a la resiliencia, todas las personas tenemos la capacidad de ser resilientes y de cambiar eso y tener un pensamiento crítico y creativo. Bueno, ¿qué voy a hacer? Y para eso es un proceso de desaprender y de construir. De volver a construir, exacto, ¿no? Y es maravilloso darse cuenta de eso, que no es esa limitación que en algún momento puedas sentir. Realmente se puede trabajar, sí, se puede cambiar. Ahora, sí, es una limitación también, date cuenta como joven o como papá. La verdad es que este tipo de situaciones, y estuvo excelente este ejemplo, porque justo te muestra pues la violencia o la dureza pues que tiene uno consigo mismo. Porque si uno lo ejerce con sus hijos, simplemente te muestra la dureza que tienes contigo mismo. Y obviamente se está limitando, sometiendo a otra persona que en su momento pues puede, como bien dices, ¿no? Decidir querer hacer cambios, desaprender para hacer los propios, ¿no? Porque estamos hablando de que, claro que hay dos caras. Está la cara en donde te presento esto y todo esto se viene por la perfección o por la expectativa que tiene el padre hacia el hijo. Pero está la otra parte de decir,
justo en el momento, los más jóvenes y no tan jóvenes siempre estamos aprendiendo y estamos no desaprendiendo, Sí, siempre, sí, justo. constantemente. Y siempre que llega una dificultad o una situación que obviamente nos hace mirar que algo no hemos hecho bien, que algo podemos mejorar, claro que es la oportunidad para rectificar lo que estamos haciendo, las acciones y cómo estamos pensando, evaluar esas creencias que nos han hecho reprobar, cometer algo, o sea, algo que nos desarmonizó, nos desequilibró. Entonces, de alguna manera es, bueno, toma la oportunidad para cambiar. Ah, tu hijo reprobó, que tome tanto tú la oportunidad de mostrarle el camino para que mejore esa situación y él que se haga responsable de que siempre en la vida le van a aparecer situaciones donde él se va a tener que enfrentar, Así ¿no? es. Enfrentar, hacer cambios y hacer mejoras. Pero realmente mantener a una persona con una limitación, estamos hablando con una persona que ya va a interiorizar ciertas cosas de no puedo, lo que hablamos. No puedo, no soy suficiente, soy irresponsable, y eso se lo va a llevar no en la escuela, no en una nota, en una materia, se lo va a llevar para el trabajo, se lo va a llevar para su familia, para su matrimonio, para su noviazgo, se lo va a llevar con la relación para sus hijos. Entonces, Y lo normaliza. Y se normaliza. Y se normaliza. Sí, también como haciendo un paréntesis en lo que comentas, si estoy acostumbrada a un lenguaje negativo, despectivo, y si entro a un círculo de amistad y de relación de pareja, se me va a hacer completamente normal. Porque así me hablaron mis papás, así me hablan mis amigos y bueno, así me habla mi pareja, ¿no? No quiere decir que la persona no sienta malestar y siente rechazo, pero ya se acostumbró. Es como acostumbrarnos a comer mal, ¿no? Ya me acostumbré al refresco y a la sabrita de desayuno, no es lo que debe ser, pero ya me acostumbré, ¿no? Entonces eso también influye en normalizar contextos donde se tienda a lo negativo, a lo violento, y la persona no se da cuenta o lo tiene tan normalizado que dice, bueno, pues así es, ¿no? Así es tener amigos, así es tener pareja, y tienen que ver que no es así, que eso no es normal y que hay otras formas de relacionarse tanto positivas, bonitas y saludables. Definitivo. Por ejemplo, ¿cuál sería estas palabras o frases que ahí fortalecen precisamente el autoestima y nos hace sentir tal vez más empoderados, mejor? Sí, antes de eso me gustaría como decir cómo darme cuenta que mis pensamientos y lenguaje están influyendo, los negativos. Si estamos pasando por mucho estrés, baja autoestima, problemas para tomar decisiones y problemas en nuestra relación con los demás, una parte importante tiene que ver con nuestros pensamientos y nuestro lenguaje, ¿no? Sí. Hay una parte evolutiva del cerebro que tiende a ver más lo negativo. Hay algunos expertos que dicen que, por ejemplo, imagínate que están dos personas así como los primeros habitantes de la Tierra y de repente están comiendo lo que cazaron y a lo lejos se escucha un arbusto, ¿no? El pensamiento va a ser negativo porque eso permite sobrevivir. Y van a decir, no, pues ahí hay algún animal feroz o algo así, vamos a prepararnos para huir. Y cuando se dan cuenta es un conejito, es algo, ¿no? Pero este pensamiento, esta capacidad que tenemos de pensar primero lo negativo, permitió la evolución y sobrevivir, pero ahorita ya no funciona. Entonces podemos educar a nuestro cerebro a pensar en positivo. ¿Y cómo es esto? A veces damos como por sentado que todo lo que pensamos es la realidad. Y decimos, no se va a llover, no soy bueno para esto, nunca, ¿no? En consulta, por ejemplo, nunca nadie me va a querer, no estoy bonita, no soy fuerte, no voy a poder. Y luego nuestro cerebro, todo lo que pensamos cree que es verdad. Y como cree que es verdad, va a tener una emoción y va a tener una conducta. Y entonces, ¿qué se trabaja en consulta? Decirle a nuestro pensamiento cuando es negativo, estoy pensando,
no es la realidad. Estoy teniendo un pensamiento negativo sobre que no puedo, estoy pensando que, pero la realidad, siempre yo les digo en consulta, una cosa es el pensamiento y otra cosa es la realidad. Y la realidad nos vamos a pegar con hechos, ¿no? Y entonces si yo digo, afuera está lloviendo, ¿eso es la realidad? No sé, voy a salir y voy a comprobarlo con hechos a ver si está lloviendo o no. Si estoy diciendo, yo soy la mujer más fea del mundo y nadie me va a querer, ¿eso es verdad? No, eso no es verdad, es solamente un pensamiento. ¿Cuál es el hecho? Que soy una mujer valiosa, que tiene cualidades, que tiene la capacidad de recibir y dar amor. Esa es la verdad. Entonces, ¿cómo cambiamos los pensamientos negativos a positivos? Esto nos los vas a contar porque está buenísimo toda este punto y en verdad que tenemos que tener ese tiempo fluido para que nos los detalles, porque esa es la parte que queremos con la que te quedes. ¿Cómo exactamente nos vamos a dar cuenta de que esos pensamientos que están llegando, o sea, cómo nos hacemos conscientes y estamos dándonos cuenta, observando? Exacto, observando. Qué es lo que está procesando mi cerebro. Y hay un porqué, recuerden que hay un porqué, hay un trasfondo de por qué tu cerebro emite eso. Entonces, el hecho de detenerte, escucharlo como ese observador, como otra persona que lo está escuchando para después responder. Exacto. Bueno, eso es lo que nos van a seguir contando en el último bloque. Nos quedamos de que qué rápido se fue esta hora, porque creo que estamos tratando de dejar lo más que se pueda con este tema, porque es increíble que todas las personas se den cuenta de lo que genera las palabras en nosotros. Entonces, ahorita justo nos comentabas, Cristian, del tema de cómo esas palabras o pensamientos pues pueden construir o pueden hacernos sentir fuertes, empoderados, valiosos, cómo realmente cada palabra que estamos interiorizando realmente puede ayudarnos muchísimo a crecer, a estar abiertos también, a estar aprendiendo más cosas, a sembrar algo aquí en nuestro círculo donde estamos, pero obviamente también nos tenemos que hacer muy conscientes que ahorita lo que nos comentabas en el último bloque, de que somos personas que muchas veces somos atraídos por la parte negativa. Entonces eso quiere decir que se va a presentar, que se van a asomar siempre esos diálogos negativos, siempre se van a asomar esas frases que fueron recurrentes, eso que yo sentí, eso que me hicieron sentir, eso que traigo, eso que traían mis generaciones pasadas. Así es. Entonces, y si realmente no ponemos un alto y un espacio a darnos cuenta qué es lo que quiere asomarse a nosotros, si no hacemos ese espacio y lo separamos, no lo vamos a interiorizar para que esa emoción esté conectando, sobre todo no es que no lo queramos ver, sino simplemente darnos cuenta que al conectar esa emoción, ya al conectar, al bajar esa emoción con nosotros, de sentirnos tristes, de sentirnos desvalorizados, de sentirnos mal, si no nos damos cuenta de esa carga que estamos teniendo, definitivamente eso, una de dos, eso que no quieres ver o que no quieres trabajar en ti para procesarlo, aceptarlo y aprender a vivir con eso. O sea, aprender a mirarlo sobre todo. Exacto. No a cargarlo. O no lo quiero ver, porque bueno, el no lo quiero ver es que llegue una vez y que llegue otra vez un sentimiento hasta que se somatice, hasta que sea una enfermedad y demás. Pero creo que ya eres la experta aquí, mi Cris, para que tú nos vayas diciendo cómo claro que una palabra puede entrar primero en nuestra mente y físicamente después ya estar en una enfermedad, ¿no? Sí, y tienen un impacto ya sea positivo o negativo en nuestra salud y es medible y está comprobado científicamente. No estamos hablando de pensamiento mágico, cosas que no se pueden medir. Una palabra, un pensamiento tiene un impacto, ya sea positivo y negativo. ¿Cómo transformamos los pensamientos negativos a positivos? Puedo dar como tres
por lo menos 3 puntos. Punto 1, atención plena. ¿Qué es atención plena? Es parar, poner atención a mi respiración, poner atención a mis pensamientos. Esta teoría que respalda estas técnicas nos dice que no vamos a luchar con esos pensamientos, porque si yo lucho me voy a cansar, me voy a frustrar y va a traer consecuencias incluso peores, ¿no? Entonces, atención plena es voy a observar, como si yo observara este espacio y me voy a dar cuenta, a ver, estoy observando que estoy pensando de forma negativa y si se puede contar, yo lo hago en consulta, a ver, de esto que estoy pensando, 7 son negativos y 3 son positivos. Atención plena es observo mis pensamientos y me doy cuenta que hay un desbalance y que incluso si no filtro estos pensamientos va a tener un impacto para mi bienestar en general. Segundo paso, voy a, en la medida de lo posible, ya me acordé, decir solamente son pensamientos y no representan la realidad. ¿A qué voy con esto? Que nosotros, hay una parte que me gusta mucho de esta teoría donde dice, ¿quién tiene el control de tus pensamientos? ¿Quién tiene el control de tu vida? ¿Tus pensamientos o tú? Y entonces uno dice, soy yo. Y entonces digo, bueno, atención plena, observo mis pensamientos, me doy cuenta que tengo pensamientos negativos y digo, yo tengo el control de mi vida y empiezo a cambiar estos pensamientos negativos y decirles, solamente es un pensamiento, estoy pensando que me va a ir mal en la vida, estoy pensando que nunca voy a conseguir trabajo, estoy pensando que soy muy mala en la escuela, estoy pensando cosas que me hacen tener una autoestima baja, estoy pensando y solamente lo dejo como es un pensamiento y no es la realidad. Y último paso, transformo ese pensamiento negativo en positivo. Por ejemplo, en este momento no tengo trabajo, pero puedo conseguir este trabajo. En este momento reprobé una materia, pero puedo en la siguiente porque tengo la capacidad, las cualidades y la capacidad de aprender para mejorar esta calificación. En este momento tengo un mal día, una mala racha, pero no representa mi vida y no representa la historia de mi vida, porque no se puede contar solamente con experiencias y lo transformo a cosas reales con hechos, porque no es pensamiento mágico y tampoco decir que la vida es perfecta. Aceptamos el problema, pero lo pasamos a realidades y hechos que sí son comprobables. La vida puede mejorar, se pueden aprender de las experiencias, se pueden ser resilientes, y aunque algunas experiencias traigan emociones desagradables, que no son buenas o malas, solo se sienten feito a veces, como el miedo, el enojo, la tristeza, también nos sirve para aprender y para crecer, ¿no? Entonces, a eso le pasamos y eso se trabaja en consulta. Se puede hacer, hay como 3 momentos. Cuando apenas estamos iniciando, lo podemos hacer nosotros. Si sentimos que ya es algo crónico, ya trae consecuencias para nuestra salud somáticas, baja autoestima, mucho estrés, depresión o ansiedad, vamos a trabajarlo con los especialistas en salud mental. Ya hay otros trastornos que ya, por ejemplo, la persona sí tiene la predisposición a los pensamientos positivos y quiere cambiar, pero ya hay una afectación en la química del cerebro, ya necesitamos a los médicos psiquiatras que nos van a dar la medicación para regular nuestro estado emocional, nuestro equilibrio en nuestros pensamientos, etcétera. Por eso es importante pedir ayuda. Si estamos iniciando con el problema, lo podemos hacer nosotros, buscar ayuda entre amigas, educarnos, porque es un hábito y se puede hacer. Si ya es algo crónico, buscamos especialistas en salud mental y estos nos van a referir, en el caso de que sea necesario, si ya es una depresión grave, profunda, crónica, una ansiedad o algún trastorno, pues ya con los expertos. Pero a todo esto quiero decir, bueno, ya en mayo hice 10 años de trabajo profesional y en estos 10 años puedo decir que hay solución
para todo. Para todo. Así sea el caso más grave, porque me han tocado casos graves de depresión, de ansiedad, sí se puede salir de eso con la ayuda, primero con la que la persona lo quiera hacer. Así es. Con el apoyo profesional, médicos, psicólogos y con el apoyo familiar. Entonces, no solamente nos quedamos como en palabras o como en tal vez mejore, sí se puede siempre y cuando exista este caminito y esta ayuda, porque también quiero hacer como este paréntesis y esta parte de responsabilidad de que las personas pueden decir, échale ganas, tú anímate, pero si ya es una depresión o una ansiedad, por mucho que la persona de verdad le eche ganas, ya necesita otro tipo de intervención. Y si hay personas que nos escuchan del otro lado que tengan como algunos signos y síntomas de depresión o ansiedad, pues acercarse a los especialistas. Y si no existe, bueno, vamos a prevenir que eso no pase, porque esta depresión o ansiedad puede tener alguna causa desde pequeñitos con el pensamiento, el lenguaje, las interacciones que se tuvieron en los primeros años de vida. Y quiero terminar con que los pensamientos positivos y negativos tienen un impacto para nuestra salud. Afecta la química del cerebro en la segregación de neurotransmisores y hormonas. Pensamientos positivos van a propiciar oxitocina, dopamina, serotonina. Pensamientos negativos pueden propiciar cortisol, que es el principal estresor, y problemas somáticos, dolor de cabeza, cuerpo, etcétera, que nos van a dar un malestar físico y bajar el sistema inmunológico. Y que definitivamente tiene que salir. Hay una respuesta. Entonces, precisamente ahorita como nos dices, a algo que estemos interiorizando, palabra, obviamente nos va a llevar a una emoción. Y esa emoción tiene que salir. Va a tener que salir de alguna manera, porque lo vas a sentir, ¿no? A través de cualquier emoción de esas que me mencionabas, ¿no? Sabes que tal vez puede ser desagradable, pero la tienes que sentir, la tienes que escuchar, se tiene que trabajar, procesar y aprender precisamente a convivir con tus emociones, a ser amigable contigo mismo y aperturarte a seguir aprendiendo cada vez más de la vida y a estar dispuestos y a creernos que claro que podemos mejorar siempre. Si tenemos vida, chicos, si tenemos vida es porque se puede salir de cualquier situación y podemos experimentar la vida cada vez mejor. Y tenemos el derecho al bienestar. Claro. Es un derecho humano fundamental y sí se puede. Claro, muchísimas gracias, Cris, por este día. Vamos a estar más seguido. Les agradezco un chorro a todos ustedes también que se conectaron. Compartan esta plática, es muy interesante, les va a servir a muchísimas personas. Y obviamente se pueden acercar directamente a la Shido, a Comunica conmigo a través de Mariana Go, obviamente a través de las páginas también con Cristian. Todas estas pláticas se suben también por YouTube. Cuídense muchísimo, desayunen delicioso, que nosotras nos vamos a desayunar. Cuídense, chao.